Buenas tardes. Hola. Hola Manuel, buenas tardes, ¿cómo te va? Bueno, Manuel, la tercera es la vencida. Acá estoy con Gaby González, así que vamos a aprovechar este espacio con vos. Manuel, integrante del Manifiesto Argentino, en primer lugar te quería comentar y además, preguntar cómo va, porque hemos leído por redes que hay una marcha a nivel, yo diría, nacional a Rosario el 24 de junio, ¿no es cierto? Así que, ¿qué nos puede decir de eso? Sí, en realidad hay una comisión de referentes de distintas organizaciones en la que está Mempo Giardinelli y Pedro Peretti en nombre del Manifiesto Argentino, pero hay otros referentes de otras organizaciones que se han unido detrás del objetivo de recuperar la soberanía del Paraná. Básicamente ese es el principal, la principal bandera. Obviamente detrás de eso está la idea de que el eje central de nuestro pueblo en esta época es el tema de soberanía, y tenemos que lograr que se tome conciencia, ¿no?, de que estamos en una instancia crucial alrededor de si vamos a ser un pueblo-nación o vamos a ser una especie de enclave en la que los grandes capitales vengan a llevarse lo que necesitan y nosotros lo vamos a mirar del otro lado de la tapia. Y el tema del Paraná es fundamental en este momento, primero porque, como hemos dicho en otras oportunidades, el 80% de las exportaciones se van por ahí. Hay un enorme desfalco al Estado, hay contrabando, hay elusión de impuestos, hay evasión, y además hay un tráfico que no se puede controlar, y ahí entra desde la droga a las armas. No casualmente Rosario ha vuelto a ser la Chicago argentina, ha vuelto a ser un punto terriblemente violento y que ha ido el Estado perdiendo capacidad de control. Así que esta marcha es como un ícono en esta campaña de recuperar la soberanía sobre el río Paraná y que se derogue el decreto del gobierno 949 que desdijo lo mismo que había dicho Alberto Fernández cuando recién asumió, que la Argentina iba a retomar el control sobre el río, que se iba a hacer un organismo donde iba a estar el Estado Nacional y las 7 provincias ribereñas, y después, al poco tiempo, por presiones de las grandes corporaciones, apareció este decreto 949 que habla de volverlo a concesionar. Justamente te quería preguntar, porque en estos momentos está hablando Alberto Fernández en Estados Unidos, en la Cumbre de las Américas. ¿Cómo ves la intervención del gobierno en general en este tema del Paraná? En relación, sabemos, del Ministerio de Transporte, todo lo que se ha jugado en estos últimos tiempos, sobre todo en estos últimos 2 años. Y mirá, creo que lo hemos charlado respecto de otros temas. El gobierno está muy parcelado, o sea, para poder crear el frente de todos y sacarnos el macrismo, aunque sea, digamos, del gobierno, porque no lo sacamos del poder, se hizo un frente muy amplio, que hay distintas miradas, distintas versiones. Hay algunos sectores del Frente de Todos que trabajan muy combinados con la Embajada de Estados Unidos, y hay otros que son muy permeables a la presión de los grandes capitales. Así que obviamente el gobierno, ante cada situación donde tuvo que enfrentar las presiones de las corporaciones, en general cedió y retrocedió. Y obviamente sobre el río Paraná ha habido muchísimas presiones, y
y el gobierno hasta acá ha cedido. Ahora, nosotros no vamos a dejar de seguir presionando e insistiendo para que se revise el rumbo y se recupere una propuesta que es imprescindible, como te digo, para pensarnos como un Estado-nación hacia el futuro. Si no recuperamos el control del comercio exterior, es imposible ni siquiera tener los dólares para pagar la deuda, sin entrar a discutir si la deuda se debe pagar o no, pero aún tomando la teoría que plantean ellos de que hay que pagarla, que hay que aceptar el acuerdo con el fondo, aún para eso necesita recuperar el comercio exterior, porque si no, se está viendo, nunca hubo tantos ingresos de dólares por exportaciones como en estos últimos 2 años, y sin embargo las reservas están casi en cero. O sea, no hay manera de, primero, de controlar lo que sale, de controlar que después lo rindan a lo que sale, y tampoco controlan las importaciones, por lo tanto, el Estado está haciendo el juego, el típico juego del Estado bobo, ¿no? Claro. Ahora, vos sabés que, hablando de Estado bobo, ¿cómo cuesta entender? El otro día hablamos de la situación de YPF Agro, que su presidente es un hombre puesto por Macri, agente de Monsanto, de las multinacionales, y está ahí. Y no sé si tuviste la oportunidad de leer ese artículo de Zayat el domingo pasado. Sí. Bueno, sí. Que realmente es muy, muy interesante lo que dice. Y te digo esto porque creo que en transporte lo he leído por Mempo, también decía que hay algunos referentes del macrismo, ¿no? Todavía. Es que, fíjate, la concesión del río, que se suspendió la licitación, que se atrasó 1 año, se pasó el manejo del cobro del peaje a la Dirección Nacional de Puertos. Quien dirige la Dirección Nacional de Puertos es un funcionario puesto por el macrismo. Claro. O sea, y no se tocó. Puesto y digitado por la Cámara de Comercio de Rosario, que son de los que hacen todo el lobby de las grandes cerealeras. De hecho, la marcha del 24 es hacia la Cámara de Comercio de Rosario, porque ahí es donde está el nido de la serpiente. ¿Te parece, Manuel? Sí. Hacemos, hacemos un tema musical, así después retomamos lo que estamos hablando. En este caso es un tema que lo hizo después de la recuperación de la democracia en 1984, Miguel Mateo, el tema muy reconocido, Tirá para arriba. Adelante, otra cosa, pero bueno, es para vos. Está perfecto. Habla por vos, Cacho. Ahí está, mirá, ahí tenés. Adelante. Ahí tenés. Muy bien. Bueno, Manuel, estamos hablando con Manuel Hey, integrante del Manifiesto Argentino, y Gaby González te quería hacer una consulta. Sí, Manuel, además de intercambiar temas de interés para todos los países latinoamericanos, y además que se hable, de temas en común, ¿no? Que tienen que ver con los principios de la democracia, la cooperación, el coronavirus, la pandemia. ¿Es un lugar donde se tejen negocios bilaterales, Manuel? ¿A qué te referís? ¿A la Cumbre de las Américas? Sí, a la Cumbre de las Américas. Me refiero si allí también, por ejemplo, Argentina va con propuesta de negocios, de proponer, hoy que tenemos superávit en granos, en trigos, y que probablemente nos instalemos como un gran proveedor de gas a futuro, ¿no? Pero no muy lejano. ¿Esto también se negocia allí? Mira, yo no creo que sea ahí, en todo caso, el centro que más nos convenga de los negocios. Ajá. En caso que esa fuera la intención. De hecho, esto, y se mostró con todos los tironeos que hubo respecto de las invitaciones, es un intento de Estados Unidos de fortalecer su hegemonía sobre el continente. Claro, por ahí viene. Y nosotros con Estados Unidos no somos complementarios en términos de negocio. En todo caso somos competencia. Claro. Digamos. Ellos producen más o menos lo mismo que producimos nosotros,
solo que más eficientemente, digamos. Claro. A mí me parece que si lo pensamos en términos de negocio, yo creo que el negocio ahí, en todo caso, dada la situación de dependencia que tiene la Argentina, es tratar de conseguir un poquito más de indulgencia respecto de la soga que tenemos al cuello con la deuda con el FMI, claro, y con los grandes capitales privados. Uh-huh. No más de eso. Los negocios tienen que ir más bien para el otro lado, justamente, que es lo que los yanquis están tratando de evitar. Yo creo que nuestros socios comerciales van a salir del lado de India, de China, claro, de ese otro bloque, claro, justamente de ese multilateralismo al que se nombra mucho, pero que en general no se ejerce tanto, y que el gobierno argentino tiene que empezar a recuperar esa cierta independencia que tuvo en algún momento el gobierno de Néstor y de Cristina. No quedar tan alineado y mantener una cierta autonomía, ejercer la soberanía, volviendo a la famosa, claro, palabra, ¿no? Claro, claro. Manuel, vos estarías, seguramente lo habrás analizado, pero Zayat habla de que no hace falta ni retenciones ni cupos. Hay que instalar YPF Agro en su plenitud. ¿Te parece que ahí también hay una salida? Yo creo que sí. Es más, lo hemos hablado cuando hablamos de los alimentos, y yo te decía que para mí la salida es crear un polo de producción diferente y que el Estado potencie con créditos, con una ley de tierras. Bueno, con esto lo mismo. Yo creo que hay que salir a competirles y construirles un competidor eficaz. Hay que competirle en la producción, hay que competirle en la distribución y hay que competirle en lograr que el consumidor empiece a entender que no solo se juega un tema de abastecimiento, de precios, sino se juega también un tema de ser dueños nosotros de garantizar la alimentación para nuestra gente. Y no lo vamos a poder hacer restringiendo los derechos de los grandes capitales, porque no tenemos la fuerza, ni lo vamos a hacer mucho menos convenciéndolos de que sean buenos y generosos. Lo tenemos que hacer por competencia. Y aparte, creo que YPF Gas es la empresa que... Mirá, nosotros, por ejemplo, YPF, la YPF común, digamos, no es totalmente del Estado, pero tiene un 51% del Estado. Si no fuera por eso, que eso se logró en el gobierno de Cristina, hoy no tendríamos nafta. Claro. Porque si fuera Repsol, estaría mandando la nafta a Europa, que están muy necesitados. Sí, pasaría lo mismo que el gasoil. No habría... Bueno, nosotros seguimos teniendo nafta cara, pero la seguimos teniendo porque tenemos una empresa que es nacional. Sí, sí. Lo mismo tendríamos que hacer con YPF Gas y con YPF Agro. De hecho, cuando se habló de intervenir, de expropiar Vicentín, también se pensaba en tener una gran cerealera en manos del Estado para que regulara y para que, por ejemplo, garantizara el abastecimiento de harina barata o harina en precio que los sectores populares puedan comprar. Y el proyecto original era que lo iba a manejar técnicamente YPF Agro. Claro, claro. Y de esa forma se logra el precio de referencia, que es clave para que no aumenten de esta forma. Exactamente, exactamente. Y no necesitarías poner cupo porque esa empresa generaría el cupo. Claro. Sí, sí, aparte el sistema, yo no lo conocía, leyendo el artículo de Zayat, es formidable. Viste que hacen por canje. Ellos abastecen y se devuelve con parte de la cosecha. Sí. Realmente es una claro. Abastecen los fertilizantes. Sí, un montón de cosas tienen, sí. Y esa cosecha a su vez se distribuye a través de las cooperativas, que es otra ley que debería sacar el Estado, que no se enviara directamente a puerto, que volviera a pasar por los centros de ¿cómo es? De acopio,
de las cooperativas, Sí. como fue hasta los 90. Abastecer el mercado interno, Manuel. Exactamente, pero que además el Estado tenga absoluto control Claro, de claro. dónde pasa, porque hoy hay una enorme cantidad de contrabando de cereales porque el Estado no tiene conocimiento, no tiene los datos para poder controlar siquiera. Claro. Sí, qué atraso, ¿no? Qué atraso, Cacho, Realmente. sí, sí. Claro, eso se desarmó en los 90. En los 90 se desarmó el Estado, Claro, la Junta podía Nacional de controlar, Grano. y lo poco que quedó lo terminó de desarmar el macrismo. Claro, Entre ellos la Secretaría de Comercio, por ejemplo, que hoy no tiene ni siquiera inspectores. claro. Claro, dejaron dos y eran macristas, ¿sí? Imagínate. Absolutamente, claro, destruyeron toda posibilidad de que el Estado controle Claro. y ejerza la soberanía en nombre del pueblo, que de última de eso se trata. Yo me animo a decir ahora que estamos terminando la entrevista que si no se hace algo en este sentido, se pierde la elección del 2023, porque así no... Coincido. Yo creo que sí, es clave. Mira, yo en ese sentido estoy de verdad muy preocupado. Vos me decías la otra vez, no nos vengas a tirar tantas pálidas, pero creo que la militancia de aquí en adelante y en este año que tenemos de margen, debería ser una militancia por recuperar la paz y la normalidad de un Estado de Derecho, porque estamos perdiendo el Estado de Derecho. Ya la oposición lo está diciendo abiertamente, no necesitan siquiera mentir. Sí, Están hablando de tal cual, sí. de anular el PAMI, Sí, ya sí. no sacar medicamentos Sí, gratis, simplemente anular el PAMI. Sí. Y lo dicen desembosadamente porque han logrado en un sector importante de la sociedad que sea permeable a esos mensajes y que se maneje como autómatas, como zombies. Sí, tremendo, Bueno, Manuel. Terminamos el bloque, Manuel, te agradecemos la participación y seguiremos intentando dar noticias más alentadoras. Sí, yo tengo serios problemas con el consultorio y entonces por ahí me aparece algún imprevisto y es ahí donde te tengo que dejar colgado. Pero bueno, buscaremos la forma de sostener. Como siempre agradecidos, Manuel. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Chao. Nos vamos a la tanda. Y seguimos. Antena Libre.